¿Ya? Okay. Buenos días, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Es una alegría y un gozo estar aquí en la casa del Señor. Hoy día estamos 14 de septiembre de 2025. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra. Vamos a continuar el estudio de la palabra de Dios en el libro de 1 Timoteo. ¿Sí? Los invito por favor a ponerse de pie. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. El tema de hoy es acerca de los diáconos, la apertura, la introducción. Amén. 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, y son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hemos analizado, toma asiento mis amados hermanos, hemos analizado en semanas anteriores los requisitos para ser obispos. En este día vamos a comenzar con el pastor Israel Sierra el estudio bíblico de lo que tiene que ver con los diáconos. Amén. Así que antes de empezar vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estar aquí en tu casa. Ponemos en tus manos divinas nuestras vidas, Señor. Hemos cantado, Señor, algunas canciones e himnos para adorarte y bendecirte, Padre. Y en unas de ellas, Señor, te cantamos y te rogamos, Señor, que queremos ser siervos para tu gloria. Señor, te pedimos que nos permitas vivir vidas santas y piadosas para ti y con vasos limpios poderte servir. Que tu palabra en esta hora nos exhorte, nos edifique y nos consuele. Háblanos, Señor, que no salgamos como vinimos, Padre, sino que salgamos renovados por ti, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer y seguirás haciendo en nuestros días, cada día en nuestras vidas, a través de tu santa palabra. Oramos, Padre, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Señor Jesús, creyendo que has oído nuestros ruegos. Amén. Ciertamente, mis amados hermanos, en la iglesia de Cristo Jesús hay un liderazgo. No puede haber ninguna organización que no haya un liderazgo. La gente del mundo tiene sus gerentes, jefes operativos, etc. Y tienen su cuerpo administrativo bien conformado, ¿sí? Obviamente son elegidos de diferente manera, a nivel político y a nivel del sector privado. En cuanto se refiere a la iglesia del Señor, las personas que ocupan este lugar de liderazgo son puestas no por el hombre, sino por Dios. Y ahí viene el gran problema de muchísimas iglesias, ya no son miles, sino quizás millones a nivel de todo el planeta, en las que se levantan iglesias, como alguien dijo por ahí, como que fueron puestos a chipapa. Hay iglesias que alguien dijo, el Señor me habló, y se autodenominan pastores, etc., lo cual ya hemos analizado con nuestro pastor Israel Sierra acá. Hoy nos vamos a concretar con el tema de los diáconos, los requisitos, quiénes son en lo principal. Para eso, mis amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en algunos textos bíblicos que hoy día vamos a compartir. Y para empezar, debo manifestar lo siguiente. La palabra diácono, en primer lugar, significa alguien que asiste, alguien que ayuda, alguien que auxilia. Y aunque suene feo, no es alguien que estorbe. Cuando está el diácono presente en la iglesia es para ayudar, para asistir, ¿sí? Es algo importante. Yo podría poner un ejemplo, quizás como cuando alguien se está asfixiando en su casa o tiene un problema cardíaco, llaman a la ambulancia y vienen los paramédicos en su auxilio. Puedo ser como una analogía sencilla del tema. El diácono siempre va a estar
junto con el pastor, tiene que trabajar hombro a hombro con el pastor o los pastores, ¿sí? Porque la iglesia debe tener pluralidad de pastores. No es un hombre que permanece pasivo, es un hombre o una mujer, de acuerdo que hemos leído, porque también hay diaconisas, que siempre está dispuesto, sabe a qué se ha metido y tiene obviamente que cumplir los requisitos que hemos leído. Lo que me llamó la atención en este estudio del diaconado es que esta palabra diácono, en algunos pasajes de la Biblia, no en pocos, sino en muchos, ha sido traducida en nuestra versión Reina Valera como la palabra ministro. Realmente la palabra diácono no solamente tiene que ver con auxiliar, con asistir o con prestar ayuda, sino que también va más allá y tiene con el asunto que tiene que ver como ministro. Vamos a leer, por favor, en este momento, algunos pasajes que tienen que ver con esto. En 2 Corintios, por favor, capítulo número 6, versículo número 4, dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Aquí se usa la palabra siervo, pero cuando usted ve en el griego, usted va a encontrar justamente que tiene que ver con la palabra diácono. También más adelante, por favor, en Efesios 3, capítulo 7, dice así. Efesios 3, 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No, esto es así. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Aquí la palabra diácono consta en griego. Por eso, vuelvo y repito, la palabra diácono no solamente se circunscribe o solamente está presente en el libro de 1 Timoteo capítulo 3, sino que durante todo el Nuevo Testamento usted va a encontrar esas palabras en griego usándose y aplicándose como ministro, como siervo. En el libro de Hechos, en capítulo 6, vemos como antecedente que las principales funciones de los diáconos era ayudar en la parte de lo que eran las ofrendas, ¿no verdad? Ellos estaban en esa parte de recolectar las ofrendas, ¿no verdad? Visitar a los pobres, a los más pobres para poderlos ayudar, visitar a los huérfanos, a los viudos, a los hermanos que estaban en persecución, encarcelados. ¿Para qué? ¿Para qué hacen estas cosas? Para poder dar auxilio. Mientras los apóstoles estaban ocupados de, obviamente, funciones no menos importantes, ¿de qué? De orar y de predicar el mensaje de la palabra del Señor, porque tenían que prepararse para predicar en el arranque de la iglesia del primer siglo. Es decir que en el capítulo 6 también se menciona que se eligieron a los varones, 7 varones, y entre ellos resalta la palabra del Señor a Esteban y también, como sabemos, a Felipe. Cabe indicar, mis amados hermanos, que este verbo griego, con K, diaconeo, significa servir, y de ahí viene la palabra de ejercer el diaconado. ¿Sí? O sea, es un ejercicio, es una práctica. No es que usted obtiene un título o un diploma o una condecoración de que usted es diácono. Y ahí quedó, y lo cojo y lo cuelgo en la pared. No, eso no se trata, es un ejercicio. Es más o menos como cuando alguien obtiene una profesión, un médico, un abogado, un ingeniero, etc. Tiene que ejercer la profesión, pero esto es más, porque si esa persona no la quiere ejercer no hay problema, porque es un título de orden secular. Pero una persona que ha sido elegida como diácono, si no ejerce el diaconado, se va a meter en graves problemas con el Señor, muy serios. Los eruditos en este idioma griego, ¿sí?, señalan que la palabra griega diáconos está muy relacionada con otra palabra que es el verbo, ya lo mismo vimos en sustantivo, ahora es el verbo dioko, y que significa inclusive lo siguiente. Al comienzo dijimos que el diácono es una persona que auxilia, que ayuda, ¿no es verdad? Y que está asistiendo de manera permanente, ¿no es verdad? Ahora esta palabra dejamos ahí y vamos a ir al verbo dioko. Recordemos que los verbos, cualquier verbo que sea, es una acción. Acción. Los verbos muestran una acción, algo que se ejecutó, algo que se hizo
o que se va a hacer, pero siempre tiene que ver con acción. Los verbos son acción, ¿sí? Los sustantivos son para nombrar algo, ¿sí? Hago ese énfasis, y los adjetivos para calificar al sustantivo. En este caso estamos hablando de un verbo que significa una acción. ¿Por qué hago este énfasis? Porque significa apresurarse, ¿sí? Apresurarse en pos de o perseguir. Y se lo tomó, según los eruditos, este verbo de apresurarse en pos de, o de, también significa perseguir, ¿sí? Porque posiblemente se lo asocia a los corredores de aquella época en las famosas Olimpiadas que había en Grecia y en Roma. Entonces la palabra diáconos, como verbo y como sustantivo, están íntimamente asociados. Entonces el diácono, a más de que asiste, a más de que ayuda, a más de que auxilia, él está apresurado. Él mismo tiene su motor interno que lo apresura a hacerlo. Sí, porque usted puede auxiliar a una persona, la puede asistir o la puede ayudar, pero lo hace de manera tardía. ¿De qué sirve una ayuda tardía? Casi de muy poco. Entonces ahí no vale tanto el refrán que dice que logras al final, ya con eso basta. No. El diácono se apresura, va en pos de y corre atrás de. Es una persona más que diligente o más que proactiva, que es la palabra que usamos ahora. No procrastina, es decir, no deja las cosas ahí, las voy a hacer mañana, las piensa, pero no las ejecuta. Cuando el pastor ya habló con él, y aunque no hable con él el pastor o con ellos, los diáconos, ellos tienen que hacer su rol, tienen que cumplir su función. Amén. Ahora, vamos a ver este tema un poquito más profundo. Vamos a ver a 1 Corintios 3:5. Dice así: ¿qué es pues Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En este pasaje bíblico, como vemos, está como servidores, pero está implícita la palabra diácono. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí se usa, en cambio, ya en la traducción, ministro, pero sigue estando en el griego, como les dije, el tema de diácono. Más adelante, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, pregunta Pablo: ¿son ministros de Cristo? Y ahí entre paréntesis dice, como si estuviera loco hablo, yo más, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Efesios 3:7 dice así: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces vemos claramente cómo esta palabra tan importante, si uno no hace un estudio de la palabra del Señor, uno nunca va a saber lo que realmente está en la versión original. De ahí la importancia de que todos tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Lo que también tenemos que considerar, mis amados hermanos, es lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículos 23 y 25. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Y dice además, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y 1 Timoteo 4:6, el libro que estamos estudiando, dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces vemos claramente, y aquí vamos a hacer un énfasis aparte, los diáconos, mis amados hermanos y amigos, no, así, con letra mayúscula, no se dedican de manera exclusiva a la parte física de la obra del Señor, de la parte administrativa o de la parte de la limpieza. No, esto va mucho más allá,
¿Por qué? Porque la Biblia señala que son ministros del Señor. Ellos tienen que ser capaces, así como estuvieron Esteban, ¿no es verdad? Y Felipe y otros más que mencionan la palabra, tienen que estar capacitados para ministrar el Evangelio. Ellos no pueden estar solamente diciendo, bueno, yo aquí sirvo en la iglesia en X función y obviamente la hace muy bien. Y el resto, el diácono no queda allí. El diácono tiene que cumplir lo que la palabra del Señor nos enseña y esto va más allá. Tiene que trabajar dentro de la iglesia del Señor, hombro con los pastores que estén en cada iglesia. El Señor quiere justamente eso. ¿Y para qué? Para que haya expansión del Evangelio. Y una de las cosas que hace esto es limitar la obra del Señor. Porque se crean, o sea, el hombre los crea, no la palabra del Señor, diáconos incompletos. No me atrevo a decir desocupados o vagos, sino incompletos, porque como no se enseña la palabra del Señor, entonces el diácono piensa que está haciendo bien su función. Obviamente porque el liderazgo no le enseña, no va más allá de. Piensa que de pronto porque hay determinados hermanos que trabajan en la parte evangelística, ya está bien, pero no es así. El diácono trabaja también en esa área de manera activa, mis amados hermanos. Uno de los capítulos que se los recomiendo para que lo lean en su casa, hoy día, por favor, si es posible, es el capítulo de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7. Ahí nos habla de Esteban y de lo que ocurrió con Esteban, un hombre elegido como diácono y lleno del Espíritu Santo. Entonces no vemos que un diácono simplemente es una persona que tiene buen testimonio, sino que además de eso es un hombre que está, o una mujer también, llena del Espíritu Santo. Estamos analizando ahorita los antecedentes, ¿no verdad? La parte previa de lo que un diácono o diácona debe tener y debe caracterizarse. Y eso que aún no hemos entrado en los requisitos, sino que ya mismo. Y aquí viene el tema de que muchos hermanos se sientan en sus bancas, y lo hemos escuchado muchas veces, y aunque haya que volverlo a decir, no venimos a mis amados hermanos acá, y a ustedes que nos ven por las redes, solamente a escuchar el Sagrado Evangelio del Señor, y a que usted se llene de la palabra del Señor. Como dijo un pastor, hermano, no somos bodegas de bendición, somos canales de bendición. Usted se coge toda la palabra para usted, y usted no es capaz de compartirla con nadie. Y además de eso viene el descuido espiritual, que llega el fin de semana y un alto porcentaje de los hermanos aquí, aunque suene duro, no importa, no leen la palabra del Señor, mucho menos la meditan. Y todos los domingos el pastor le insiste a usted en eso. Hasta se queda afónico el pastor. Y usted le entra por una oreja y le sale por la otra. Si usted no lee la palabra del Señor, usted está en nada.com. Si usted no tiene un devocional con el Señor, no sé cuál será su Señor. Y aquí viene el tema. Los diáconos, cuando digo diáconos me refiero tanto a hombres como mujeres, que el Señor levanta, no puede ser un neófito en la palabra del Señor. No puede ser un neófito. Si usted pone a una persona que no conoce la palabra del Señor realmente, que solo tiene unas bases, y son unas bases tan endebles, que si donde le haga una pregunta a alguien, una pregunta bien puesta de cualquier secta o religión aparte, lo van a tumbar. Entonces por eso el diácono tiene que prepararse de manera diaria, todos los días. Debe estar persistiendo en la palabra del Señor, ¿sí? Y aquí vamos a hablar, además, que es necesario, que cuando en la iglesia se van a elegir los diáconos, los miembros de una iglesia cristiana deben elegir a los diáconos. Obviamente eso es con oración, con ayuno, con guía del Espíritu Santo. Y los pastores tienen una gran responsabilidad, porque al presentar a los futuros candidatos para que sean diáconos, no pueden fallar. Tiene que ser algo muy, pero muy, digamos, casi a la perfección. Somos humanos, es verdad. ¿Por qué digo que no se puede fallar cuando se presenta a los miembros para que elijan a los diáconos? Porque los hermanos que quizás no sean diáconos, pero que conocen algo de la palabra del Señor, en ese momento tienen toda la oportunidad
de intervenir. Y si los candidatos no cumplen los requisitos que la Biblia señala, ¿qué va a pasar? Van a ser objetados esos candidatos, van a ser tachados esos hermanos y no van a ser considerados ni van a ser elegidos como diáconos. De ahí la importancia de que aquella persona que vaya a ser candidato o candidatos a diácono, él asimismo debe autoexaminarse si realmente está o no está listo para ser diácono. Quizás está en un proceso y le falta un poco más. Eso lo sabrá él mismo y obviamente el pueblo del Señor también lo va a poder identificar de manera plena, porque tiene que cumplir los requisitos del Señor y así las decisiones que se tomen serán para el agrado del Señor. Y una de las cosas que a primera vista trae, como usted ve un negocio secular, si usted pone un buen administrador, su negocio va a florecer. No le digo que se va a enriquecer, pero usted va a ver que ese hombre abre temprano, limpia el local, administra bien el dinero, establece contactos, etc. Cierra el local a la hora adecuada y muchas cosas más. En la parte secular siempre se elige a la mejor persona posible. En la parte eclesial, los diáconos, como les dije, vienen a ser como escoltas de un abanderado que es el pastor. Tienen que estar con él. Tienen que estar con él. Amén. La obra del Señor es santa, entonces debemos ser muy cuidadosos al momento de elegir los diáconos. Continuando con el tema, no hay que descuidar, mis amados hermanos, de que el Espíritu Santo es el que está aquí en este momento, en medio nuestro, y Él es el que capacita a la iglesia. Y si la persona candidata para diácono no está llena del Espíritu Santo, no puede ser diácono. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y eso obviamente es un hábito. No estoy diciendo que nunca peque, por si acaso, que todos pecamos. Pero el hecho de que esa persona tiene una vida en Dios, realmente está consistentemente avanzando en el Señor. Quizás tuvo un tropiezo, siguió avanzando, pero usted ve y cualquiera después dice, no, ese varón sí realmente. Pero tiene que estar lleno del Espíritu Santo, como hemos mencionado, adicionalmente. Debe tener una comunión diaria, porque si no tiene su comunión diaria con el Señor, su vida espiritual va a estar por el piso. Y luego que sea elegido, como le dije, no es que simplemente ya ganó, por decir así, la elección y ya queda con el título de diácono y ahora sí me voy a una hamaca. Porque ahí el Señor obviamente lo va a juzgar. ¿Sabe lo que se mete? El título, mi amado hermano, y aquí hago un énfasis muy importante, el título lo da Dios. ¿A través de qué? De los siervos, en este caso, ¿sí? Que son pastores y los miembros de la iglesia, que nos utiliza, ¿sí? Para que sean elegidos los diáconos. Y el cargo, la función del pastor y la función de los diáconos nunca termina. Quiero ser enfático en esto, por favor. Y aunque haya muchos hermanos que no estarán de acuerdo, no existe bíblicamente que un pastor se jubile. No hay jubilación pastoral, no hay jubilación para los diáconos. Eso no existe. ¿Usted cuándo ha visto en las Sagradas Escrituras que un profeta, vámonos al antiguo pacto, haya dicho, Señor, ya me jubilé? Eso no existe. O en el nuevo pacto, no hay jubilación. No existe jubilación. Usted y yo somos siervos del Señor hasta el último aliento de vida que el Señor nos otorgue. Una cosa es que por la edad o alguna enfermedad, obviamente el cuerpo se va limitando y usted ya no puede hacer las mismas cosas que hacía antes. Eso es diferente. Y el pueblo de Dios lo entiende. Si el pastor ya es anciano o el diácono está enfermo, obviamente tiene una limitación temporal por su edad o por su físico. Pero eso no significa de que va a renunciar y va a venir con la cara y con desparpajo acá a decir a la iglesia, renuncio a ser pastor, renuncio a ser diácono. Porque esa renuncia no es ante nosotros, sino ante ¿quién? Ante el príncipe de los pastores, dice la Biblia, ante el rey de los reyes. Entonces, el diácono será diácono hasta que Dios lo llame a su presencia. No hay renuncia. Obviamente, que también la Biblia lo señala, si un pastor o un diácono
incumple la palabra del Señor de manera grave, tendrá que ser separado del cargo. Pero eso será materia de otro estudio con el pastor Dios mediante. ¿Quiénes fueron los primeros diáconos en la iglesia? Vámonos por favor a Hechos capítulo 6. Vamos a leer por favor Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 6. Dice así. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es decir, él no era judío. Y ahí hubo, fíjense cómo la iglesia se fue expandiendo. Ya entraron gente que no era hebrea. Amén. Verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y verso 7. Crecía la palabra del Señor. Y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando los diáconos trabajan sincronizadamente con el pastor, los pastores, va a haber crecimiento en la iglesia, hermano. El pastor no se puede con todo. En primer lugar, el pastor, como pastor, primero tiene su trabajo y responsabilidad con su esposa y sus hijos. Así es normal en la Biblia. Tiene que pastorear. Es su primer ministerio. Nosotros los varones. Y ahí, la grey del Señor, con cada oveja. No se alcanza, hermano. Pastor, le van a decir, se murió fulano de tal. Pastor, está enfermo fulano de tal. Pastor, nació fulano de tal. Pastor, que lo van a operar a mi hijo. Pastor, que mi hijo se va de viaje. Pastor, que por aquí. El pastor no se alcanza, hermano. Y es absurdo que un hermano, y usted que está en las redes, usted se enfade con su pastor porque tal o cual fecha no lo fue a visitar. Y también es un hombre, y el hecho de que no lo vaya físicamente no significa que no lo ame. Entonces también los diáconos, y hablamos de eso al inicio, visitar, ministerio de visitación. ¿Y qué va a hacer el diácono? Simplemente va a decir, hermano, ¿cómo está? Aquí le entrego este folletito o este estudio bíblico que estamos haciendo en la escuela dominical y me voy. No, vamos a hacer una pequeña oración. Ese es para mí, un diácono falseta. ¿Dónde está la administración de las palabras, Señor? Esa persona necesita palabra de Dios. Está bien que le lleve una ayuda económica, por supuesto. Pero ¿qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y el diácono tiene que estar lleno del Espíritu Santo, preparado para toda buena obra, como dice Pablo a Timoteo. No es, hermanos, y le digo en serio, no es. Somos falibles, somos hombres que fallamos, pero no es excusa de que usted o yo no estemos preparados en el ámbito espiritual. Que si usted le llega a hacer una llamada, o usted está en su trabajo, o usted está en el bus, o en la calle, o donde quiera que esté en la universidad, y usted ve una necesidad, y aquí voy a los que no son diáconos también. Hermano, si usted llega a pensar de que porque usted no es diácono, no tiene que hacer eso es un pensamiento diabólico. No es ni carnal, porque se va contra las Sagradas Escrituras. Cuidado con usted pensar, es que yo no soy diácono, hermano. Cuidado. ¿Acaso no eres hijo del Señor? ¿Acaso tú no eres hijo del Rey? ¿No dices que te salvó y etcétera? Entonces usted también tiene que cumplir su misión y acompañar en la medida posible, si tiene tiempo, a los diáconos también, para que usted también aprenda y ejercitarse en el servicio al Señor, sea o no sea diácono. No es que tampoco, bueno, ya están los diáconos, que lo hagan todos los diáconos. Eso es horrible. Hágale cuento en la casa. La mamá, que es la que más saca el aire en la casa. Y usted como hijo ahí, bien, gracias. No, es que ya mi hermana la está ayudando. ¿Y usted? Es que es mi hermana mayor.
Ah, o sea, que porque su hermana mayor, solo ella tiene la obligación. ¿Y dónde están nosotros? También te tienen que colaborar en el hogar. Entonces, si así llevamos esa analogía, lo mismo es en la casa del Señor. ¿Y qué decir del corazón? Porque también interviene el corazón. ¿Con qué actitud ese diácono va a servir al Señor? Si lo hace con un corazón oscuro, si lo hace, ay, otra vez tengo que hacer esto. Otra vez el pastor me llama. Otra vez esa hermana cargosa. No puede pensar de esa forma. No puede. Eso es pecado. Tiene que ser de corazón. Así como Cristo nos amó y Él se dio por nosotros, si usted va a visitar, si usted va a llamar, o usted va a ayudar, usted va a colaborar en la obra evangelística, con los hermanos, con el pastor, con los diáconos, tiene que hacerlo con un buen corazón. Y no mete la excusa de que estoy estudiando. Yo entiendo que usted está estudiando. Yo también he estudiado algunas carreras, gracias a Dios. Pero créame, no hay excusa. No hay excusa. Aquí está mi esposa, mis hijas y mis cuñados. El pastor puede dar testimonio. Yo después de estudiar, amanecido, después de los exámenes en la universidad, iba a la iglesia. No porque me amanecía, voy a descansar. No, a darle gracias a Dios. Porque me permite tener vida y me permite estudiar. Así que si usted está estudiando, no tiene excusa. Termine su examen y venga bien amanecido a la casa del Señor. ¿Cuánto podemos decir amén? Así es, hermano. Si ya ha trabajado en la noche, venga a la casa del Señor. El día domingo es el día del Señor. Es el día que Jesucristo resucitó. Usted no puede pasar por alto esta fecha. Tiene que dejar todo de lado. ¿Sabe que es una emergencia? Usted no puede faltar a la casa, y menos los diáconos. Amén. Entonces, ahora vamos a ver los requisitos. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a avanzar los primeros 2 versículos, en este caso el 8 y el 9. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. ¿Sí? ¿Está conmigo? Vamos a leer. 1 Timoteo 3, versículos 8 y 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y el 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En cuanto a la primera parte que dice honestidad, eso tiene que ver con ser una persona respetable, una persona que aún la gente inconversa la pueda admirar por lo que él vive o cómo él se comporta. Es digno de confianza, es digno de saludarlo, ¿sí? Y de ser reconocido públicamente por su carácter dentro y fuera de la iglesia. Eso es lo bonito del diácono. El diácono no es cualquier persona. Donde quiera que él va, la gente, los que lo conocen, no tienen cómo señalarlo de que es ese tipo, es esto, el otro. No. Si acaso lo fue, van a decir, oye, Dios lo cambió. Ahora él era esto y ahora él es esto. O sea, es un cambio notorio, es algo público. Si usted quiere decir algo viral, dígalo viral, como está de moda con los chicos. Todo el mundo lo sabe. Y dentro de la iglesia, obviamente, la gente lo conoce. ¿Por qué? Porque desde que entró a la iglesia, cuando era apenas por decirlo, un cachorro espiritual, un bebé espiritual, ellos han visto cómo esa persona, ese varón o esa mujer, ha ido ascendiendo en los caminos del Señor. Y es una persona respetable. Podamos, por favor, revisar en Daniel capítulo 6, en el versículo número 4, dice así. Daniel fue un funcionario en el tiempo cuando el pueblo del Señor estaba bajo cautiverio en Babilonia. ¿Sí? Era un siervo de Dios. Y el versículo 4, miren lo que dice del capítulo 6. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vean qué hermoso.
O sea, era tan notorio lo que le digo que no pudieron hacer nada. Por ningún lado lo podían casar. No podían inventarse nada en contra de este hombre. Nada. ¿Por qué? Porque era, dice ahí, entre las cosas, fiel. No había corrupción en él, a pesar que tenía un alto grado en el gobierno. Y el grado de él era, hasta inclusive llegó a ser el tercer hombre más importante del reino, no de un país, del reino. Amén. La segunda parte dice ahí, dice sin doblez. ¿Qué significa sin doblez? Hay muchas cosas que se pueden tratar. Yo me voy a concentrar ahorita en algo, es decir, de una sola palabra. Es una persona que realmente cuando se compromete, ¿sí?, lo va a hacer. Sabiendo que ese compromiso no es con el hombre, no es con el pastor, no es con los hermanos de la iglesia, es con Dios. No puede ser un hombre que le prometa a Dios algo, o en este caso, le diga al pastor algo, o le agregue algo y después no lo termina haciendo, ¿sí? Las promesas incumplidas siempre traen problemas. Vamos a Eclesiastés en el capítulo número 5. A ver. Versículo número 4. Dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Porque mejor es que no prometas y que no que prometas y no cumplas. Repito, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces, no puede ser el diácono una persona, ¿sí?, que tenga doble discurso. Tiene que ser sin doblez. Lo que le promete al Señor, lo que ha hablado con el pastor, las actividades que se van a hacer, lo que se ha comprometido con la grey a cumplir, tiene que hacerlo. Amén. Mejor es que no lo prometa. Si ve que está el diácono tiene algún compromiso, algo que le impide, tiene que ser sincero. Mi amado hermano o pastor, le comunico que esta fecha no voy a poder, o sea, pero siempre con la sinceridad. Hay un refrán que dice que la franqueza es nobleza, ¿no? ¿Verdad? Así nos enseñan nuestras abuelitas. La franqueza es nobleza. Entonces, si él es sin doblez, va a ser el diácono o la diaconisa una persona franca, una persona directa, una persona de una sola palabra. ¿Amén? Dice además aquí, no dado a mucho vino, en el versículo número 8 del capítulo 3 de 1 Timoteo. No dado a mucho vino. Bueno, aquí hay un tema un poco controversial en cuanto al vino. No voy a entrar mucho en materia, pero tiene que ver con el tema de lo que es la borrachera. Sabemos que, y es algo normal, lo digo normal no porque sea bueno, sino que es lo normal en el pueblo del Señor, que hay un alto índice de personas que estuvieron en el vicio del alcohol y que el Señor las rescató. Entonces, ¿cuánto más si esa persona va a ser un candidato a ser diácono y ya tiene un tiempo que el Señor lo libertó y ya no está bebiendo? Él ni siquiera debería atreverse a tomar vino o un licor fuerte, porque obviamente él sabe bien de qué pata cojea. Y si el Señor ya lo rescató, mal podría él otra vez, aunque sea un trago, quizás en ese evento, un evento festivo, inofensivo, quizás Satanás los pueda estar zarandeando su carne y le provoque a emborracharse a escondidas en su propia casa o en otro lugar. Entonces, es importante el tema del licor, ¿sí?, saberlo manejar. Una cosa es un brindis, que es algo muy excepcional, sabiéndolo cómo hacerlo, obviamente, pero que una persona me diga que está tomando licor diariamente o que está tomando 2, 3 veces por semana licor, aunque sea una mini copa, eso no va, hermano, eso no va, eso no es el Señor. ¿Por qué? No porque seamos de pronto el tema legalistas, sino que hay que
nosotros tenemos que abstenernos. Si sabemos que vamos a pecar en aquello, mejor es abstenerse. Vamos a leer por favor en Proverbios capítulo 23 acerca de esto. Versículos 31 y 32. No mires al vino cuando rojea y cuando resplandece su color en la copa, porque se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid te dará dolor. Entonces, está clarísimo. No hay una persona que pueda decir que después que se ha tomado un trago de licor, aunque sea pequeño, si el licor es fuerte, realmente le va un momento a usted a dejar así como medio temblecoso. ¿Sí? Lo va a dejar temblecoso, entonces mejor es evitarlo. Amén. Y el diácono, obviamente, como los pastores, saben muy bien que esa línea no la pueden traspasar. Y por el hecho de que ellos no la puedan traspasar, no significa que usted la pueda hacer, no, tampoco. ¿Sí? Sino que obviamente se puntualizan aquellas cosas que los diáconos tienen que cuidarse mucho más que los hermanos en la fe. También dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 3, versículo número 8 y 9 que estamos analizando, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces aquí obviamente, no solamente en nuestro país Ecuador, no solamente en América, en todos los continentes y en todos los países hay corrupción. Antes había corrupción solamente a nivel del sector público, que decían, te doy este contrato y me tienes que dar tanto de porcentaje. Antes. Ahora hasta en el sector privado. El gerente de una compañía recibe la cotización o cotizaciones de pronto para comprar, se me ocurre, impresoras. Necesitamos 100 impresoras para la empresa. ¿Y qué hace acá? El dueño no está, obviamente, pues no. Está el gerente. Y por cada cotización que recibe comienza a llamar al uno y al otro. Oye, aquí está el precio, pero tú tienes que darme aparte este valor. Claro, la empresa no va a sufrir daño, porque te está dando la cotización hasta que puede ser hasta más baja, pero está que hace pedazos acá al que está vendiendo, y es corrupción. La empresa nunca va a salir perjudicada, porque consiguió buen precio. No perjudicó ni un centavo al empresario. Pero al otro que le pidió coacción, que le pidió soborno, si no me pagas esto, no te acepto. Eso está mal, y eso también es corrupción. Y no digan ustedes, porque el sector privado no importa, no es pecado. ¿Acaso usted es comisionista o trabaja como vendedor de esa compañía? No lo es. El gerente o el jefe financiero o el jefe de bodega o el jefe de procuraduría tiene que solamente someterse a lo que es, recibir las cotizaciones y elegir entre la mejor y no estar pidiendo coima ni dinero a nadie. También eso tiene que ver con las ganancias honestas en muchos campos. El tema, y aquí voy, el tema de los abogados, el tema de los médicos, el tema de los mecánicos. Cada uno peca de diferente manera y hay muchas profesiones más. Se inventan enfermedades, se inventan exámenes para los pacientes que no tienen por qué tomarlo. Los abogados cobran lo que ni siquiera necesitan cobrar. Y mienten diciendo que el fiscal les pidió, que el juez les pidió, cuando ninguno de ellos quizás jamás les pidió dinero. ¿Y qué hace el hombre? Tiene que pagarle al abogado, porque lo está corrompiendo, lo cual es falso y también es pecado. Así que si usted es un abogado cristiano y usted está cobrando dinero, arrepiéntase y devuelva el dinero a esa persona que usted la perjudicó, y se lo digo de frente. Porque eso no hacemos realmente los que creemos en Dios y los que ejercemos la profesión conforme Dios nos señala. Por otra parte están los que tienen negocios. Ahí hay una gran variedad para poder obtener ganancias honestas. Hay demasiada variedad. Uno de esos es las balanzas. Las balanzas desajustadas. Siempre ha habido balanzas desajustadas. Le cambian la balanza, usted cree que está comprando sus 3 libras de pollo y en realidad, si usted tuviera una buena balanza, me dio apenas 2,5 libras. Y así pasa con todos los productos. Con todos los productos. Los mecánicos le suben el precio de los repuestos. Todo el mundo va a hacer lo mismo. El dentista dice que usted tiene 3 muelas cariadas cuando de pronto solo es una. O hasta se inventa que tiene que sacarle la muela y se la saca. A mi abuelita le sacaron algunos dientes y estaban buenos. Y quizás algunos perdidos también. Y aunque suene chistoso, son corruptos.
Y después dice que son cristianos. Y con ese dinero sucio, porque es sucio, dicen, es que aquí yo traigo mi ofrenda para el Señor de las que me gané la semana. Ese dinero no lo traiga el Señor. Eso no es para el Señor. Esa ganancia sucia no quiere el Señor. Si usted va a traer dinero a la casa del Señor, sea un centavo de dólar o lo que Dios le permita, es bien ganado. Si no usted ni presente esa ofrenda, porque esa ofrenda no le agrada al Señor. No agrada al Señor. Nunca le va a agradar. ¿Qué más tenemos? El pago de jornales. No le pagan a tiempo. Ya hizo el trabajo y no le pagan a tiempo. Le están debiendo las aportaciones del Seguro Social a los trabajadores. Y ese hombre, cuando va al Seguro Social, no puede ser atendido ni él, ni su esposa, ni sus hijos. ¿Por qué? Porque el patrono le descontó en el rol de pagos, ¿sí o no? Pero cuando va, consta, no ha pagado. Meses acumulados de deuda. Y así podemos seguir con un montón de cosas de corrupción que jamás ni los pastores, ni los diáconos, que es materia de lo que estamos hablando el día de hoy, pueden cometer esto. Y el hecho de que usted sea cristiano tampoco le da licencia, sino que estamos haciendo énfasis en la parte de los diáconos. Un diácono que haga esto automáticamente es descalificado. No puede hacer esto. Para eso se le elige, para que sea un hombre probo, un hombre que no tenga ganancias deshonestas. Entonces, en este ámbito, todos tenemos que autoexaminarnos si de alguna manera estamos perjudicando a nuestros prójimos en los servicios que prestamos o en los productos que estamos comercializando. Amén. Entonces vamos por favor a Proverbios 15, 27. Dice así: alborota su casa el codicioso. Vea lo que dice. Alborota su casa el codicioso. La señora está tranquila, ni sabe ese hombre de dónde sacó la plata. Pero después viene el problemón. Alborota su casa el codicioso. Entonces, vemos pues, mis hermanos, la seriedad del tema. ¿Y qué dice aquí? Mas el que aborrece el soborno vivirá. Porque ahora usted me va a decir, bueno, hemos visto la primera parte, ¿sí? En que la persona pide o roba o se inventa o forja maneras de obtener una ganancia deshonesta. Se las inventa. Pero también demos la vuelta a la moneda. Por ejemplo, está usted como funcionario de X entidad y va a hacer el control, aunque les caiga el látigo que les caiga a los municipales, no solo de Ecuador, sino de cualquier país. Van a hacer las inspecciones y ven que no cumplen los requisitos, entre ellos los bomberos, los que dan aprobaciones de construcción, los de registro sanitario, y ven que las cosas no cumplen las normas, no cumplen, y viene el soborno. Ellos no, ojo, ellos no están pidiendo, sino que el dueño del almacén le está ofreciendo dinero, es decir, el otro lado de la moneda. La primera que vino fue que ellos pedían, ¿verdad? Ahora ellos reciben el soborno. ¿Y qué dice aquí la Biblia? ¿Eso le agrada al Señor? No, dice, no, ¿verdad? Eso no le va a agradar al Señor nunca. Aborrece, dice aquí la Biblia, el que aborrece el soborno vivirá. Está hablando de una vida espiritual, de una vida plena. Entonces el diácono se tiene que cuidar de los dos lados de la moneda. Por un lado, no ser corrupto, obteniendo ganancias deshonestas, pidiéndolo algo, inventándose la forma, o la otra, no siendo corrupto al recibir de alguien que lo quiere corromper. O sea, lo que Dios quiere es que no nos corrompamos, porque el sistema es así. El sistema está podrido, ¿sí? Entonces, aquí vemos algo importante. No todo es que, es que el diácono esto, el diácono lo otro, el pastor aquí, el pastor. ¿Y usted cuándo ora por el diácono? ¿Usted es amigo del diácono? ¿Usted ayuda al diácono? ¿Usted ora por ese diácono? Entonces, ellos también necesitan oración. Mire todas las cosas que tienen que cumplir. No es fácil llegar a ser diácono. Y no pueden renunciar a ser diácono. ¿Sí? No pueden renunciar al cargo. Una cosa es que de pronto tengan que salir de viaje. Pero
como tal. El diácono tiene bastantes responsabilidades, mi hermano. No es un cargo ligero. Ah, ahí está el diácono. No. Ese hombre tiene mucha responsabilidad. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Ejercer el misterio de la fe que es en Cristo Jesús, con limpia conciencia, una vida consagrada para Dios. Ya el diácono ya no vive para sí. Si cuando nos entregamos a Cristo dijimos, sea que vivamos, todos los cristianos tienen que decir, y es un lema. Entonces puede olvidar un montón de versículos, pero entre los que le aconsejo que nunca se olvide es este. Sea que vivamos o que sea que muramos, somos del Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Eso es para todos los que somos lavados con la sangre de Cristo por su misericordia. Y el diácono ya no vive para sí. Si antes ya no vivía para sí, ahora menos. No es que ese hombre está consagrado. Cuando usted lee el antiguo pacto, mi amado hermano, y usted ve que había el sacerdocio de Aarón, los levitas, eran hombres, hermano, consagrados al Señor. ¿Qué significa consagrado? Es apartado. O sea, ya no vas a estar acá, sino que ahora tú vas a estar acá. Y ese apartamiento significa la orden espiritual, como está en Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Entonces el diácono ahora tendrá que esforzarse con la ayuda del Señor de poner cada día más sus ojos en las cosas de arriba. Cada día más, de manera progresiva, porque se va metiendo ¿en qué? En el río de Dios, como está en el libro de Ezequiel, que comenzó a nadar, primero el agua le daba a los tobillos, después a la rodilla, después al pecho, después ya no podía porque el agua lo cubría, y él comienza ya a nadar en el río de Dios, en la obra de Dios. ¿Sí? Entonces hay que orar mucho por los diáconos y los diáconos saben a lo que se meten. Ellos tienen que tener la palabra de Dios morando en abundancia en ellos. Debe morar la palabra de Dios de manera abundante en ellos. Tienen que dar un buen testimonio. Se deben a Cristo. Son, como les dije, escoltas en el sentido figurado con el pastor como abanderado. Ellos van acompañando al pastor en la obra. No es que yo me salgo por acá y este mes no voy a ser diácono. No. Si va a ser así, mejor ni entra candidato. Tiene que ser una persona firme en el Señor. Firme, muy firme. Y con limpia conciencia. Veamos por favor en Filipenses capítulo 1. Ya no sé ni cuánto tiempo voy. Dice así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. ¿Sí ve? ¿Cómo Dios nos ve a todos? Los santos del Señor. ¿Por qué santos? Hermano, usted dice, pero ¿por qué santos? Claro que esa palabra, créame, creo que a mí a usted nos pesa. Cuando a veces hay hermanos que dicen, invitamos a los santos a que vengan, por favor, al culto del día miércoles para orar. Pero es que el Señor nos ve así. Quizás usted no se vea, pero delante del Señor, usted se entregó a Jesucristo, usted es un santo para Él. Y dentro de los santos sobresalen, como dice el versículo 1 en la parte final, los obispos y los diáconos. Amén. Entonces, nosotros somos parte del pueblo del Señor y como tal, tenemos ¿qué cosa que hacer? Vivir una vida santa y que Dios levante en esta iglesia, el velero, Dios mediante, pastores y diáconos. Porque el éxito de una iglesia está en el crecimiento. No debemos contentarnos con que el Señor nos bendiga con 1, 2, 3 diáconos, sino que haya más personas, muchas más personas. Los invito por favor a leer en Romanos 10, 14 al 17, dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quienes predique? Repito el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta ahí. Sabemos que uno de los primeros versículos que nos enseñaron cuando entramos a la vida cristiana por fe, por la misericordia del Señor y su gracia es, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿no verdad? Para salvación. Un diácono tiene que estar justamente aquí, en estos versículos, ser parte de. Tiene que estar de manera activa participando en el Evangelio, como dijimos anteriormente. No puede descuidar el ministerio del evangelismo. Tiene que estar de manera activa. Si Dios nos manda a todos a predicar, obviamente los diáconos tienen que estar ahí también trabajando en la obra. Cuando venimos a los pies del Señor es hermoso. Cuando alguien es elegido en un cargo es hermoso. Mi suegra dijo, escoba nueva, barre bien. Y es la verdad. Pero ¿qué pasa después? La fe va menguando. El amor hacia el Señor va declinando y va dejando de buscar al Señor con la intensidad que lo tenía al inicio. ¿Va a los cultos de manera regular al comienzo? Sí. Pero ya comienza a llegar, aparte que llega atrasado, con un corazón no dispuesto. Porque de pronto puede llegar atrasado por sus ocupaciones, eso no es el problema. El tema está el corazón. Y comienza a faltar. Ya la lectura de la Biblia ya no lo hace y permite meditar. Se convoca a evangelizar y, hermanos, no llegan. ¿Dónde está tu amor? El primer amor se fue. Y si sabemos que el Señor está aquí en medio nuestro, porque así el Señor nos ha dicho, que donde están 2 o 3, el Señor está en medio de ellos. Y aquí está el Señor, está con nosotros en este día. El tema, mis amados hermanos, es que cuando Dios nos libertó, Él no nos libertó de manera alguna parecida a la que ocurrió con la libertad que Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos o cualquier país tuvo. Los países que fueron libertados de las colonias inglesa, portuguesa, francesa, española, ¿ok? Pero fue una libertad física. Física. Cuando Jesucristo liberta al hombre, lo hace total. Es una gran diferencia. Podremos decir, y con mucho orgullo, y está bien, Simón Bolívar fue un hombre usado por Dios para libertar 5 naciones. ¿Ah, bien? Todo bien, pero hasta ahí, a nivel físico. Pero a nivel espiritual, solo Jesucristo es el que nos liberta. Por eso fue que cuando sacó al pueblo de Egipto, lo sacó y le dijo a Faraón, antes que deja que salga mi pueblo para que me sirva. Quiero que me sirva. Y le dijo Moisés, queremos ir al desierto para adorar al Señor y servirle. Dice, no, váyanse ustedes nomás. Váyanse todos, pero déjenme aquí los demás. No, es que no sabemos cómo podemos servir al Señor y el Señor quiere que nos vayamos con todo. Y Dios le había anticipado, no los dejará salir sino solo con brazo fuerte. Y sabemos el resto de la historia, cómo fueron libertados y sirvieron al Señor. Entonces, ese es el propósito de la liberación del Señor, de que usted y yo le sirvamos. Si usted no le está sirviendo al Señor, dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. No peque más contra el Señor, mi amado hermano. Si usted no está sirviéndole al Señor, le digo realmente, usted está pecando. Todo lo que aquí el pastor le enseña, toda la enseñanza que usted aquí recibe en la iglesia, no es como dije al inicio para que usted sea una bodega de bendición, sino canal de bendición. Y los diáconos justamente tienen ahí mucho que ver con la actividad espiritual de la iglesia, no solo administrativa de pintar el edificio o que todo esté en orden o la parte económica que está muy bien, sino va mucho más allá, como hemos visto con los santos hombres del Señor. Para finalizar, mi amado hermano, les invito a abrir en Apocalipsis 22, versículo 12, dice así: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, dice el Señor. Amado hermano y amigo, le invito por favor a cerrar sus ojos antes de cerrar este sermón. Cierre sus ojos un momento y yo le invito a pensar en lo siguiente. En Dios, al Dios que usted conoce, al Dios que usted dice conocer, y en su gran amor hacia la humanidad y de manera precisa hacia usted, porque Dios es personal, que envió a Jesucristo, nuestro Señor, y murió por usted, murió por mí. El justo y santo llevó todos nuestros pecados sobre sus espaldas, todo, y murió. Cuando murió, Él lo dio todo. Y luego resucitó de manera gloriosa al tercer día y se constituyó en la cabeza de la iglesia, con un precio que pagó su preciosa sangre. Y por su gracia redentora somos salvos. Y levanta pastores y diáconos y servidores en la iglesia, para su gloria. Dios nos demanda a usted y a mí fidelidad, nos demanda reverencia, fe, amor y servicio íntegro para que lo honremos con nuestras vidas. Que el Señor lo levante a usted, mi hermano y mi hermana, como un siervo de Dios. ¿Y por qué no? Como un diácono o una diácona en el futuro. Pero no debemos tomar nunca a la ligera el amor del Señor que nos tiene. Póngase hoy ahora a cuenta, ahora que está aquí en este momento, a cuenta con su Padre. Háblele en su corazón. No necesita elevar la voz, porque Dios lo sabe todo. Solo con mover sus labios el Señor lo sabe, lo que está diciendo. Y dígale a su Padre, confiésele que realmente usted no le ha servido al Señor como Él lo demanda, que usted ha dejado el primer amor, usted ya no mira las cosas de arriba, simplemente viene a la iglesia a buscar del Señor, pero no con ese corazón que Él quiere que usted venga, porque al culto se viene a dar al Señor, y a dar no solo tiempo, sino su vida. Si usted, por otra parte, no es aún cristiano, dice la palabra del Señor, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, al Dios Todopoderoso, que es amplio y perdonar y su misericordia. Sabemos que Jesucristo está aquí en medio nuestro. Y si usted no es aún salvo, dele su vida al Señor, arrepiéntase de sus pecados y Él lo va a escuchar. Dios es un Dios cercano y solo espera que usted se acerque a Él, que usted le entregue su vida a Cristo. No desaproveche esta oportunidad que tiene, mi amado hermano, aquí en la iglesia, porque como dice en su palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Que esas palabras de Dios retumben en nuestra mente, que retumben en mi corazón, que Él viene por mí, que Él viene por usted y que va a traer un galardón para los que le son fieles. Y si usted no ha nacido de nuevo, irá al lago de fuego y azufre. Y si usted ha nacido de nuevo, usted, como servidor del Señor, Dios lo recompensará. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Y es mi oración, junto con el pastor, que Dios levante siervos y siervas que ejerzan el diaconado en esta congregación para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.